En esta lección vamos a hablar de Flume, la herramienta que se utiliza típicamente en Hadoop para ingestar y procesar flujos de datos o de eventos, típicamente para llevar logs de servidores web al clúster Hadoop. Flume permite ingestar datos en tiempo real. Es una herramienta para recolectar y mover grandes volúmenes de datos o de eventos desde las fuentes donde se producen al clúster de Hadoop. Flume se usa típicamente para llevar logs de servidores web que pueden estar muy lejos del clúster hacia el clúster de Hadoop. Flume se puede utilizar también para mover datos procedentes de otras fuentes como tráfico de red, redes sociales, correos electrónicos, Internet de las cosas, etc. Flume, como todos los sistemas que trabajan sobre Hadoop, es un sistema distribuido diseñado para ser muy eficiente, muy fiable y con alta disponibilidad. Flume funciona a través de agentes. Un agente Flume es un proceso Java que funciona como una especie de tubería que canaliza los eventos de un lugar a otro. En el caso que vemos en la figura, se canalizarían los logs almacenados en el servidor web hacia el sistema de archivos distribuido de nuestro lago de datos o de nuestro clúster Hadoop. Definir un agente Flume significa definir estas tres cosas: la fuente o source que va a consumir los eventos enviados por una fuente externa, por ejemplo el servidor web; el canal que almacena los eventos recibidos, guarda los datos de forma pasiva hasta que estos son requeridos por un sumidero. El canal puede estar definido de tal manera que los datos, los eventos, se guarden en un fichero, en memoria, etc. Y por último, el sumidero o sink lo que hace es extraer cada evento del canal y ponerlo en un repositorio externo, por ejemplo en HDFS, o enviarlo al siguiente agente Flume formando una cadena de agentes. Cuando trabajamos con Flume tenemos que hacer dos cosas: primero configurar los agentes y después ejecutarlos en las diferentes máquinas. La configuración de un agente Flume se define a través de un fichero de propiedades de Java donde básicamente definimos, por un lado, las propiedades de los tres componentes que hemos mencionado: fuente, sumidero y canal. Y por otro lado, definimos cómo van conectados estos componentes entre sí. Un fichero de configuración de Flume por lo general suele tener múltiples propiedades. Es difícil que nos acordemos de todas ellas. Lo que solemos hacer es partir de una plantilla que copiamos de este fichero de configuración que viene con la distribución de Flume, que se llama conf/flume-conf.properties.template. Lo copiamos y vamos cambiando los valores de las propiedades hasta adaptarlo a nuestras necesidades. Un poco más adelante vamos a ver un fichero de configuración típico. Y el segundo paso, una vez configurados los agentes, es arrancarlos. Para ello se utiliza el siguiente script que viene en la distribución de Flume bajo el directorio bin. Se llama flume-ng o ng. A continuación ponemos agent para indicar que vamos a ejecutar un agente y después tenemos que pasarle tres parámetros: -n con el nombre del agente, -c con el directorio de configuración y -f indicando el fichero de configuración. Así pues, para definir un agente de Flume necesitamos establecer o definir las propiedades de un fichero de configuración. Aquí tenéis un ejemplo. En este fichero de configuración estamos definiendo un agente que tiene, por un lado, una fuente que es un directorio de spooling. Un directorio de spooling, recordad que es un directorio que se está monitorizando
de tal manera que a medida que vayan apareciendo, que vayan cayendo ficheros, en este caso ficheros de logs, en este directorio, se van a ir consumiendo por el agente de Flume. La propiedad type, por tanto, está puesta a spooldir. A continuación le tenemos que dar la ruta de ese directorio que vamos a utilizar como directorio de spooling y después vamos a definir un interceptor. Un interceptor es un proceso que es capaz de modificar un evento al vuelo o de borrarlo o de filtrarlo. En este caso lo que queremos es añadir una marca temporal, un timestamp, en el encabezamiento de cada evento. Lo definimos de esta manera, con las propiedades de interceptors. A continuación definimos el canal. En este caso estamos definiendo como canal un fichero, no especificamos ningún parámetro en particular, con lo cual Flume creará ese fichero con los parámetros por defecto. Creará un fichero en HDFS en una ruta que tendrá predefinida de antemano. Y por último están los sumideros. En este caso estamos definiendo dos sumideros que funcionan con balanceo de carga. El balanceo de carga puede seguir varios protocolos, en este caso sigue un protocolo muy sencillo que es round robin, de tal manera que los eventos se irán enviando a un sumidero y a otro. Habitualmente los sumideros o colectores deberían estar en máquinas distintas para que si uno de ellos se cae, el otro pueda seguir funcionando. Observar aquí las propiedades type, hostname, puerto, etc. En este caso, hostname tiene un valor localhost indicando que el sumidero está en la propia máquina en la que estamos trabajando, pero en un entorno de producción lo normal es que hostname tenga el valor de una IP donde va a estar el sumidero escuchando, en el puerto que le digamos mediante la propiedad port. En el ejemplo anterior vimos un caso de configuración con unos valores determinados, utilizando como sumideros ficheros de tipo Abro, utilizando como fuente un directorio de spool y como canal un archivo con valores predefinidos por defecto. Pero cada uno de estos tres componentes puede tener muchas variedades que definimos a través de sus propiedades correspondientes. La pregunta es, ¿cuántos valores o qué valores pueden tomar la fuente, el canal y el sumidero? En la imagen podéis ver los valores más típicos que suelen tomar la fuente, el canal y el sumidero. A la izquierda, por ejemplo, veis que la fuente puede ser un fichero de tipo Abro, puede ser una especie de demonio HTTP que está escuchando por un puerto. La fuente puede estar recibiendo mensajes tipo JMS. Puede estar leyendo de un directorio de spooling, como en el ejemplo anterior. También es muy típico que le lleguen eventos en formato syslog e incluso tiene fuentes para el protocolo Thread y tiene una fuente también para conectarse a la API de streaming de Twitter. En cuanto a los canales, vemos que los más típicos son usar un fichero para almacenar los eventos. También se pueden almacenar en una base de datos, por ejemplo, en la base de datos embebida Derby, utilizando el protocolo JDBC, o podemos utilizar la memoria. Siempre que escribimos en un fichero, estamos incurriendo en latencias, tenemos una penalización temporal, entonces a veces puede ser interesante usar la memoria para almacenar los eventos. El problema de la memoria es que si esa máquina se cae, los datos que estén en la memoria en ese momento se perderían. A cambio, tenemos un sistema mucho más rápido. Los interceptores. Los interceptores son, acordaos, procesos que podemos hacer sobre los datos al vuelo. Algunos de esos procesos típicos son estos que veis aquí. Por ejemplo, a cada evento podemos imprimirle una cabecera con el nombre del host del que proviene el evento. También podemos utilizar interceptores de tipo morphline
que aplican expresiones regulares sobre los eventos. Otra manera de utilizar expresiones regulares son estas dos que vemos aquí. RegExtractor lo que hace es aplicar una expresión regular al cuerpo del evento y en función de eso pone una marca, un encabezado al evento. RegExFiltering lo que hace es aplicar una expresión regular y en función de eso filtra o no el evento, según haga match con la expresión regular o no. Static lo que hace es poner cabeceras fijas con un valor determinado. Timestamp pone cabeceras con la marca temporal del momento en el que el evento le llega a la gente. UUID pone una cabecera con un identificador de tipo identificador único universal. Esto es útil para tener cada evento identificado de manera única. Y luego tenemos los sumideros. Entre los tipos más habituales de sumideros están el fichero de tipo Avro, que ya hemos visto. También tenemos otros sumideros como Elasticsearch, FileRoll para escribir los eventos en el sistema de archivos local, HBase para escribir en esta base de datos NoSQL, HDFS que simplemente escribiría eventos a HDFS en un determinado formato, por ejemplo un formato de texto. IRC envía eventos a un canal de este protocolo IRC. Logger que produce eventos de tipo log. Morphline que utiliza una serie de procesos de este tipo normalmente para meter los eventos en Solr. Null simplemente descarta todos los eventos y finalmente Thrift que envía eventos utilizando este protocolo.